a presentar esta charla titulada Escribir es nunca acabar, poéticas de la burocracia en torno a Huamampoma de Ayala. Quiero empezar advirtiendo que el abordaje que vamos a hacer a la obra de Huamampoma no es ni desde la historia, ni desde la sociología, ni desde un conocimiento de especialista, digamos, de Huamampoma. Creo que a textos como estos, que son, digamos, emblemáticos, marcan un hito, no solo en nuestra historia literaria, sino en nuestra historia cultural, habría que contribuir cada tanto a reforzar su fuerza simbólica. Es decir, no solo tratarlos como documentos históricos, sino como símbolos, como emblemas, como hitos, digamos, de nuestra gestación como nación, nuestra historia como nuestra historia cultural, ¿no? Como digo, reforzar el volumen simbólico de una obra como esta. Quiero empezar leyendo un par de poemas que hacen referencia a Huamampoma. El primero es del poemario Cementerio General de Tulio Mora y el segundo es de el poemario Informe al Rey de Juan González Roset. Dice, no sé si veo tanto, bueno, lo voy a leer por aquí. Mi dolor fue más lejos que mi edad, fue mi vagar sin fin por el país en ruinas, entrando en los ciclos de la tripa negra. Cada 500 años el tiempo de mi dolor es incuantificable, pero nostalgia no es el Perú lo que me duele, el desplazamiento es mi llanto y el camino mi castigo. Todo lo he visto desde la soledad y la fatiga de una jornada es el tiempo del oso apaleado, lamentándose a la luna por sus colmillos de tristísima blancura. Mi camino se incorpora a mi llorar, porque el viaje no es una metáfora de tránsito de la vida a la muerte, como querían Manrique y los metafísicos ingleses, sino la vida en sus diversos plazos de agonía. Mi caminar es el castigo de hacer consciente al tiempo sus malditos cambios. Esto lo pienso antes de bajar a la costa, y ya veo a mis paisanos y a los negros, y Aristóteles puede haber escrito mucho sobre los esclavos en natura, pero no ha visto este apretarse de la muerte, su vaho formol, su náusea que invade los rincones de mis textos. Torpe es mi palabra. Torpe es mi palabra, mas infinita, porque infinita es la congoja de mi país. A algunos arrancará lágrimas, a otros dará risa, a otros hará prorrumpir en maldiciones. A estos los encomendarán a Dios. Aquellos de despecho querrán destrozarlo, unos pocos querrán tenerlo. No son verdades, son heridas que sangran mis manos, como las piedras las plantas de mis pies. Al situarme entre dos puntos de inicio, de llegada, la palabra es al tiempo lo que mi vida al caminar. Se me ha ido el mundo, se me han ido mis hijos, mis caballos y mis perros, menos el horror. El cielo está contaminado, las aves de rapiña anidan en las flores más bellas del paisaje. Se me han ido mi casa y mi mujer, menos mi caminar. Soy un profeta itinerante en el desierto, cargando un libro en el que pasan 2 reyes, 11 virreyes, 4 audiencias, 5 rebeliones españolas, 4 incas. Soy la memoria más dolorosa del tiempo. Conozco cada villorio, cada hombre, harto de su queja. Lloro por estos 40 años de escribir y escribir,
la historia inmunda que quise transformar con la palabra, ingenua asunción del tiempo y los caminos, como ingenua es la poesía gritando, miles de siglos, por los dolores del humano error. En la última posada estoy sentado, en la plaza de armas de Lima, esperando que alguien entregue mi texto al rey Felipe, pero el tiempo vuelve a someterme al castigo del camino. ¿Puedes subir? Moriré sin saber cuál fue el destino de mi libro. La nueva corónica y buen gobierno fue más lejos que mi edad y mi dolor. Nunca llegó a ningún lugar. Y el siguiente es un poema de Informe al Rey de Juan Gonzalo Rosé. Predios del Rey. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Preguntan. El rey es lo que queda después de los incendios. Y esto, Guamán, el rey no lo sabía. Ya, creo que ambos poemas nos sirven para plantear un poco el enfoque con el que quiero abordar la obra de Guamán Poma. Yo tengo la impresión de que podemos pensar la obra de Guamán Poma en términos de una poética de la distancia y del tiempo que nos demoramos en recorrer los polos que marcan esa distancia. Digamos que Guamán Poma recorre distancias tiempo. Él mismo recorre la distancia desde Huamanga hasta Lima para entregar su manuscrito. Después sabemos que su manuscrito parte de Lima hacia España. No sabemos si realmente el rey Felipe III lo llegó a leer o no. Pero digamos que esa distancia que él recorre caminando, podemos pensarla también en términos de el lenguaje mismo. ¿Se me escucha? Sí, se me escucha, ¿no? El lenguaje mismo recorre la distancia en Guamán Poma, desde el quechua hasta el español y desde el español hasta el quechua. Sabemos que trabajó vinculado al mundo burocrático de la colonia como escriba, como notario, pero principalmente como intérprete, ¿no? Y además su manuscrito recorre la distancia desde Lima hasta el Reino de España, ¿no? Entonces, quisiera plantear que estas distancias metaforizan, digamos, la voluntad de fondo del cronista. Y la voluntad de fondo es alcanzar justicia. Lo digo literalmente. Me parece interesante el verbo que utiliza. Dice alcanzar justicia, como si la justicia fuese un lugar. Entonces, estas distancias pienso que son la materialización de esa travesía que cuando uno lee Las Crónicas, que es un libro monumental, voluminoso, Guamán Poma mismo dice, escribirlo es nunca acabar, ¿no? Entonces esas distancias parecen ser la materialización de una travesía infinita entre las voces, digamos, que demandan justicia y su redención real, la justicia misma, ¿no? Esta idea de recorrido, de travesía, de distancia, aparece en esta carta de Laura Lee, que es una especialista en Guamán Poma. Le escribe un texto imaginando que dialoga con Guamán Poma y le pregunta por qué nunca llegó a su destinatario, ¿no? Refiriéndose a su manuscrito, que en verdad habría que entenderlo en términos de un mensaje, ¿no? Un libro que está buscando llegar a un destinatario, ¿no? Solo te puedo informar que no han cambiado mucho las cosas desde entonces. Le dice, el correo es a veces lento y sufre tropiezos. Las cartas que llegan a veces no se leen, o si se leen no se entienden, o simplemente no reciben respuesta o solución y reposan interminablemente sobre algún escritorio de la burocracia.
En el primer poema, Tulio Mora, tematizando el tema del tiempo, dice: cuando Wamampoma recorre estas distancias, hace sentir los plazos del tiempo, ¿no? Y en algún momento dice: situarme entre dos puntos de inicio, de llegada, la palabra es al tiempo lo que mi vida al caminar. Entonces esa sensación de que por más que intentes recorrer un trecho, el punto de partida y el punto de llegada siempre aparecen como difuminarse, como borrarse, me resonó, me hizo pensar en este texto que tiene Borges sobre Kafka. Es un famoso ensayo que se llama Los precursores de Kafka. Y allí Borges dice que el primer precursor de Kafka es la paradoja de Zenón contra el movimiento. Un móvil que está en A, el inicio, no podrá nunca alcanzar B, la llegada, porque antes deberá recorrer la mitad del camino entre los dos, y antes la mitad de la mitad, y antes la mitad de la mitad, y así hasta el infinito. La forma de este ilustre problema es exactamente El Castillo, una de las novelas más importantes de Kafka, y el móvil y la flecha y Aquiles son los primeros personajes kafkianos de la literatura. Entonces, en la línea de intentar darle volumen al valor simbólico de una obra como esta, y evidentemente sin pretender mayor rigor histórico, creo que desde nuestro lado podríamos decir que en la historia de la literatura peruana también tenemos nuestros precursores de Kafka, ¿no? Y quizá Wamampoma sea uno de ellos, no solo porque participa del universo burocrático, ¿verdad? Porque su tragedia, digamos, es la tragedia del papeleo, del trámite, de los correos y de los mensajes que no llegan a su destino, ¿no? Sino porque en su obra está tematizada esta tragedia, que es la misma tragedia de las novelas kafkianas, de cómo es posible que algo llegue a destino, ¿no? Y que Zenón lo plantea como un problema lógico, ¿verdad? Pero que en el caso de Wamampoma quizás sea un problema político. Las demandas de justicia del indígena no llegan a destino, porque para llegar a destino estas tienen que participar de un sistema que es su condición de elegibilidad, pero que es un sistema que tanto que está diseñado por un universo, por un mundo que es ajeno al mundo indígena, le va a ser siempre esquivo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de temporalidad o de distancia es esta que media entre A y B, entre el punto de partida y el punto de llegada del que hablaba Tulio Mora? Pensaba también en la línea de plantear que Wamampoma es uno de nuestros precursores de Kafka. Pequeña viñeta que se publica independientemente, pero que aparece en un capítulo del proceso de Kafka, ¿no? Allí se cuenta esta historia de un campesino que está ante las puertas de la ley, y estas puertas son vigiladas por un guardián, ¿no? Voy a leer, dice: ante la ley hay un guardián, un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley, pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde le dejarán entrar. Y aquí la respuesta del guardián me parece clave. Le dice: tal vez, pero no por ahora. No le dice que no puede entrar a la ley, le dice que no puede entrar ahora. Creo que en esa respuesta está contenida buena parte de esta temporalidad burocrática, que creo que es una línea interesante para pensar la tragedia de A que no puede llegar a B, que nos sirve para pensar a Wamampoma. Porque el hecho de que abra la posibilidad de llegar
en algún momento, nos habla de un tiempo de la postergación, un tiempo del aplazamiento, un tiempo de estos plazos que nunca llegan a su destino. Me parece que buena parte de la obra de Kafka se puede leer bajo esta fórmula, ¿no? Si buscas alcanzar X, debes hacer Y. Pero aun cuando hagas Y, nunca alcanzarás X. Es lo que pasa en el proceso, por ejemplo, cuando K le pregunta a la mesonera cómo hacer para entrevistarse con el señor Clam, ¿no? Que está en el castillo, que le es inaccesible, ¿no? La mesonera le responde, debes hacer esto y lo otro. Y K le dice, entonces si hago esto, voy a poder hablar con el señor Clam. Y él le dice, usted hace conclusiones apresuradas. Si quieres hablar con Clam, debes hacer X. Si hago X, entonces hablaré con Clam. De lo primero no se deduce lo segundo. Ya, ese es el tiempo de la burocracia. Por ejemplo, yo lo he planteado así, ¿no? La firma es un elemento clave que además vamos a ver este tipo de documentación que me parece que encarna esta temporalidad de la postergación, está muy presente en la obra Wamampoma, ¿no? Pero, por ejemplo, si pensamos la firma, podemos pensar, el funcionario nos dice, firme aquí para que su solicitud sea atendida. Entonces yo puedo preguntar, si firmo aquí, ¿mi solicitud será atendida? No necesariamente. Pero si quiere abrir la posibilidad de que lo sea, debe firmar. Casi me podría responder, nosotros solo administramos las puertas de la posibilidad de que se le atienda. La abrimos si es que usted sigue el debido procedimiento. Pero de que la posibilidad devenga finalmente realidad, no nos encargamos nosotros. Eso corresponde a otra dirección, al departamento de al lado, casi nos podrían decir. ¿Verdad? Esa es quizá la lección ante la ley, que el guardián vigila las puertas de la posibilidad de acceso, pero no del acceso mismo. Porque el camino entre la posibilidad de acceso y la realidad parece ser infinito. ¿Y qué son esas puertas de la ley? En el universo burocrático son todos los procedimientos formales por los que debemos pasar para que nuestra solicitud, nuestra voluntad sea atendida. Y eso, en una palabra, se llama documentos. Es la firma, ¿verdad? Es los sellos, los certificados, las actas, las cartas notariales, o lo que en coloquial decimos los papeles. Son los papeles, ¿no? Bueno, en el caso de Wamampoma, la forma en la que se materializa los procedimientos, es decir, el camino por el que debemos transitar para acceder a la justicia, se llama escritura. Escritura. Y ahí está todo el drama, creo, de una obra como la de Wamampoma. Él se esfuerza constantemente y en eso consiste lo que él llama el descargar conciencia, ¿no? Dice, el mal gobierno, ¿verdad?, está hecho de falta de conocimiento de los indígenas respecto de la escritura, porque la escritura es el lenguaje del derecho. Y si los indígenas no conocen la escritura, entonces dejarán la escritura expuesta, ¿verdad?, al servicio de los burócratas españoles. Al servicio de los burócratas españoles, la escritura se convierte en instrumento de explotación. Si en cambio el indio se apropia de la escritura, podrá al menos acceder a la posibilidad de la ley, ¿verdad? Es el procedimiento como tal. A través de la escritura, podríamos decir que la voz del indígena se hace legible para el universo de la ley. Y de ahí que la
la campaña, digamos, que intenta emprender Huamampoma en estos 30 años que recorre el Perú, la Sierra Sur, ¿verdad? Recogiendo casos de explotación y tomando conciencia de la miseria del indígena, ¿verdad? Tiene que ver con, y eso se ve claramente en la carta que le da al rey, ¿no? Instrúyanlos en latín al menos, dice, ¿no? Hay que hacerles entender que no deben pedir nada que no esté sustentado en un papel, dice, papel y tinta, fundamental, ¿no? Vamos a ir llegando a eso, pero ese es un poco la entrada con la que quiero abordar a Huamampoma. Ya volveré a esto después. Camina el autor, que es uno de los capítulos más importantes, ¿no? Camina el autor, camina el texto con él, ¿no? Entonces, en este pasaje se ve claramente cómo la posibilidad de que su texto llegue a destino debe pasar por una serie de aduanas, digamos, ¿no? Que él la figura enumerando funcionarios, ¿no? Funcionarios de la corte. Dice, le encargo a su Sacra Católica Real Majestad y sus gobiernos, o sea, le encargo el manuscrito, ¿no? A los excelentísimos señores, visorreyes, audiencia real, consejo de su majestad, y a los muy ilustres en Cristo arzobispos, obispos, pretados, comisarios generales, y los señores corregidores y obispos, prelados, comisarios generales, y a los señores corregidores y jueces, citadores y jueces, las mismas, y vicarios y padres y curas. Todos esos son los plazos, ¿verdad? Todos esos son las aduanas por las que debe pasar el texto o el manuscrito para llegar a destino. Y en el caso de Huamampoma, que el texto llegue a destino, no solamente es que lo lea el rey, es que lo imprima. Vamos a llegar a eso más adelante. Que su carta se convierta en libro. Que su carta se convierta en libro, porque al convertirse en libro, su destinatario no solo será una persona. Al convertirse en libro, se podrá acceder a lo que él llama el archivo del mundo y podrá inscribirse en la memoria universal del mundo. Y vamos a ver cómo él diseña su propio manuscrito como para que no solo se le lea, sino para que se le imprima. Participa de una serie de convenciones bibliográficas, su libro tiene paratextos, tiene prólogos, tiene portadas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos pensar esa distancia en términos de el texto, ¿no? El texto que parte de Huamanga, ¿no? Llega a Lima y quiere llegar al rey de España, pero antes tiene que pasar por todas estas aduanas que hace que, como dice Kafka en otro texto aquí, ¿verdad? Que no lo he leído por tiempo, pero dice, los besos escritos no llegan nunca a su destino, son bebidos por los fantasmas en el camino, son bebidos por los fantasmas, ¿no? Esto se materializa también, ¿no? Este destino como imposible, ¿no? Me parece muy significativo esto hacia el final, cómo acaba el texto, ¿no? Eso no se ve cuando la edición no es facimilar, pero la oración final dice: de la ciudad de los reyes de Lima, corte real y cabeza de Perú, se presentó ante él, no se sabe, no se sabe. Y de hecho, si ustedes se acercan, eso lo pueden ver si entran a la web de la biblioteca de Copenhague, se pueden ganar con el manuscrito, ahí no dice, ante los señores, dice atrás, los señores, y después tachan los señores, porque no sabe a quién va a llegar, ¿no? Entonces esta travesía, ¿verdad? Creo que podemos entenderla como planteé hace un momento, no solo es la travesía del texto, sino que es la travesía propia de la justicia, ¿no? Por eso no pueden ellos alcanzar justicia, ¿no? O en otra parte, y no alcanzo justicia. La justicia es
ese tránsito entre lo que él llama mal gobierno, ¿no?, que describe como un mundo al revés y frente al cual se lamenta constantemente diciendo como una letanía infinita: no hay remedio, no hay remedio, no hay remedio, ¿no? Y lo que él llama buen gobierno, Nueva Crónica y buen gobierno, ¿no? Buen gobierno al que, como digo, se accederá a través del conocimiento de la escritura, y que él, bueno, da algunas pautas de qué se imagina como buen gobierno, ¿no? Pero no voy a entrar por ahí, solo mencionaré que para él el buen gobierno tendrá que ver con lo que él llama la autonomía del indígena, ¿no? El indígena debe vivir en compartimentos, en espacios separados de los españoles. En algún momento dice algo así como: se cruzan tanto los españoles con los indígenas que estamos repletos de mestizos. Eso es además dañino para la colonia, porque los mestizos no tienen que pagar tributo, y en el proceso la mano de obra, la conciencia de Huamampoma de que el fin del indígena es el fin de la corona, es fundamental. Está constantemente diciendo, y además lo dice: se acaban los indios, se acaban, y se lo dice desesperadamente al rey. Su señoría, se acaban los indios, y si se acaban los indios, eventualmente se acaba la corona. Esta travesía no solo es la travesía de la justicia, sino, decíamos, la travesía del propio lenguaje, ¿no? Como decía, ante la pregunta ¿cómo alcanzar justicia? ¿Cómo llegar a B? La respuesta de Huamampoma parece ser la fe en la escritura. Fe en la escritura, que de hecho es el título de este libro que recomiendo mucho, de Rocío Quispe Agnoli. Se llama La fe andina en la escritura, ¿no? Agnoli dice que la asimilación de la práctica de la escritura por parte de los individuos nativos se debió en la mayoría de los casos a la necesidad de manifestar y ampliar el discurso legal en disputas de tierras, pagos de tributos, privilegios y estamentos. Escritura alfabética y discurso legal van unidos en esta época, ya que el primero fija la autoridad del segundo y lo legitima, lo hace permanente e inamovible. Los documentos escritos confirman y vuelven imborrables las decisiones de la autoridad colonial. Entonces, esa travesía del lenguaje la podemos entender también en términos de un lenguaje, o como ya le llama Agnoli, una literalidad andina, que es oral, visual y táctil, ¿verdad? La importancia del quipu, intentando acceder al mundo de la escritura alfabética. Y lo que veríamos nosotros en este lenguaje, o como le llama Churata, este español mugriento, ¿no?, es la comunión imposible entre esos dos sistemas de lenguaje. Lo que veríamos son las interferencias, si quieren, entre esos dos códigos. La relación entre la escritura y la ley es para la cultura cristiana fundamental, ¿no? De hecho, letra y ley, o leer y ley, tienen un mismo origen, ¿no? Ambas vienen de legere, que es escoger y seleccionar. Pero ¿por qué? Fíjense que el abogado, hasta ahora le decimos el letrado, ¿no? ¿En qué consiste esa relación entre la letra y la ley? Podemos decir que las leyes, cuando están escritas, instituyen y fijan las costumbres. Porque la escritura la escritura lo que hace es poner en el tiempo la palabra que está en el tiempo, oralmente está en el tiempo, fluye en el tiempo, y por lo tanto, si no la fijamos en el espacio, eventualmente la olvidamos. Y no podemos sentar un sistema legal sólido sobre la base de un material así de fugaz. Entonces,
lo que hace la escritura es poner en el espacio lo que oralmente está en el tiempo. Y así fija, detiene. Se fijan, por lo tanto, las costumbres, es decir, se preservan del paso del tiempo, y entonces marcan pautas más o menos estables que regulan y organizan las relaciones sociales y jurídicas dentro de una comunidad. Entonces, creo que podríamos pensar esta concepción de que la escritura es sinónimo de empoderamiento, ¿verdad? Por un lado, como eso, instrumento de empoderamiento político, ¿no? Por lo tanto, hay que luchar, digamos, o hay que disputar ese terreno que, como digo, corre el riesgo de quedar únicamente a manos de los burócratas españoles, lo cual sería sinónimo de explotación. Algunos momentos donde eso se ve claramente en el texto, ¿no? Dice, los sacerdotes llamen a los indios por tinta y papel, siempre dice, ¿no? Y si pudieran, sepa latín y leer, escribir, contar y sepa ordenar peticiones e interrogatorios para defensa de sus personas y de sus indios y sujetos vasallos, pobres de Jesucristo, ¿no? Si quieres pedir justicia, siempre hazlo por escrito. Aquí lo vemos, ¿no? Un padre diciéndole, aquí mi hijo está tu papel. Aquí está tu papel, ¿no? Para que puedas participar del procedimiento que devendrá eventualmente en justicia. Pero la escritura también tiene otra propiedad, que es lo que Agnoli llama, es una ficción de presencia, ¿no? Y en ese sentido sirve también como un instrumento testimonial. La escritura me permite estar donde físicamente no puedo estar, ¿verdad? Y por lo tanto, para que me escuche el reino que está lejos, para que me escuche el poder que está lejos, ¿no? Puedo depositar mis peticiones, ¿verdad? Puedo depositar mis quejas, mi voluntad de justicia en una cosa, es decir, en un papel, bajo la forma del libro, por ejemplo, y hacer que ese libro o ese objeto recorra la distancia por mí, sin yo tener que estar ahí. Y así se lo dice al rey, ¿no? Felipe III dice, quisiera servir a vuestra majestad como nieto del rey del Perú y verme a cara, le dice. A través del libro podremos vernos cara a cara y hablar, comunicar de presente sobre lo dicho. No puedo, por ser viejo, 80 años y enfermo, ir tan lejos. Así que por lo escrito y carta nos veremos. Por la carta nos veremos. Entonces, la escritura no solo funciona como un instrumento de empoderamiento político, sino también es un instrumento testimonial. Eso, que me permite dejar constancia de lo que está sucediendo para los que no están viviendo esto, sepan. Y no solamente los que están lejos en el espacio, sino los que el mañana, los hombres del futuro, sepan lo que está sucediendo, ¿no? Y esto frente a este poder que parece inaccesible, que, insisto, no solamente está físicamente lejos, ¿no? No solamente está allá, lejísimos en España, sino que está jurídica, cultural, simbólicamente lejos. Y lo dice constantemente, dice, Dios mío, ¿dónde estás? Le dice, ¿no? No me oyes abajo. ¿A dónde estás, Dios del cielo? ¿No? ¿Cómo está lejos el pastor y teniente verdadero de Dios, el Santo Papa? ¿A dónde estás, nuestro Señor Rey Felipe? ¿No? No hay Dios y no hay Rey. Están en Roma y en Castilla. Muy kafkiano esto, ¿no? El poder está lejos. Y esta travesía, por último, podemos también entenderla, como digo, en el sentido de la travesía del manuscrito, ¿no? El manuscrito que quiere llegar a ser libro, ¿no? Porque dice, resultará
Dice, y la dicha historia es muy verdadera, como conviene el sujeto y personas de quienes trate, y que además del servicio de vuestra majestad, que resultará de imprimirse la dicha historia, comenzándose a celebrar y a hacer inmortal la memoria. Ahí está. Si ustedes la imprimen, esto podrá preservarse en el tiempo, hacerse inmortal la memoria. No. El libro es entonces una especie de acceso al archivo del mundo. Dice, escribo esta historia para que sea memoria y que se ponga en el archivo para ver la justicia. O archivo del mundo, ¿no? Como del cielo, en el Catedral de Roma para memoria y la causa de nuestra cristiandad, nuestra España, donde reside su Sacra Católica, Real Majestad. Esto también se ve en las marcas materiales del libro, como él dispone y se hace de todas una serie de convenciones bibliográficas que nos hacen pensar que, claro, algunos le han llamado la carta, ¿no? Julio Ortega llama la carta fundacional de nuestra historia como nación. Sí, es una carta, pero la carta tiene el problema que no tiene el libro, de que está destinada al destinatario. El libro está destinada al público, ¿no? Y eso es lo que necesita Huamampoma. Y por eso dispone, como digo, tienen ahí las tablas, por ejemplo, ¿no? Que son los equivalentes a nuestros índices. Tienen allí convenciones propias de los códices medievales, ¿no? Como los reclamos. No se ve ahí bien, pero todo está ordenado, los folios están ordenados para que el impresor sepa bien, para que no se le traspapele todo y sepa bien cuál es el orden. Numera las páginas, ¿no? Pone estos reclamos que son esas palabritas que ven en el lado inferior derecho, son las palabras con las que empieza la palabra siguiente, lo que se conoce como reclamos, ¿no? Todos los textos acaban siempre con una palabrita ahí al fondo, para que se sepa cuál es la que sigue. Como decía, tenemos índices, tenemos portada, ¿no? Una carta con portada es extraño, ¿no? Y en la portada está su firma, además, que en la época, pues, su firma podemos entenderlo como un monograma, ¿no? Ahí a la izquierda. Esto es también súper interesante. En la portada misma, ahí arriba, hay unas cifras. Dice 597 fojas y abajo dice 146 pliegos. Casi no se lee, ¿no? Otra vez, son mensajes para el impresor. Si esto es la voluntad de que se imprima, se ve claramente en esta carta extraviada que se descubre, me parece que es en los 90, ¿no? Donde le dice al rey Felipe, te he mandado un manuscrito, pero no hay noticias de que lo hayas recibido. Dígame usted, se lo dice distinto, ¿no? Pero si no lo ha llegado, tengo una copia, se la podría volver a mandar. Entonces, algunos historiadores piensan que en realidad lo que hemos leído no es el original, ¿no? Es la copia de otro trabajo que ya tiene, lo cual nos hace pensar en la gesta titánica que fue escribir esto, ¿no? Son 1200 páginas y casi 400 dibujos, imagínense. Las enmiendas también es algo muy interesante, ¿no? Es la idea de que esto es algo que nos hace pensar hasta qué punto también Huamampoma participa del mundo cristiano, ¿no? Para el cristianismo ustedes saben que el libro Galileo hablaba del libro de la naturaleza, ¿no? El libro es el compendio de la verdad. Las sagradas escrituras son las palabras de Dios encarnadas en un objeto, ¿no? Y a veces da la sensación de que él sienta de que un objeto finito, una cosa, no sea suficiente para expresar la cantidad de injusticia
que se comete aquí. Por eso dice constantemente, escribirlo es, ¿cómo era? Es nunca acabar, ¿no? Escribirlo es nunca acabar. Y entonces, él, sabemos que parte de Huamanga a Lima con su manuscrito, y en el camino se topa con las prácticas de extirpación de idolatrías, ¿no? Me parece organizadas por el sacerdote Luis de Ávila, si no me equivoco, ¿no? Y eso lo cuenta en el capítulo Camino del Autor, las barbaridades que se cometen. Y entonces con su manuscrito dice, esto está insuficiente, ¿no? Tengo que decir todo esto. Y entonces va al texto ya escrito y escribe en los espacios en blanco. Miren abajo, eso debería estar en blanco, pero no respeta los márgenes y atiborra la página. Aquí pues, se ha hecho, bueno, no se lee, ¿no? Pero es una tabla donde están todas las enmiendas que él hace cuando se da cuenta que lo que ha escrito no es suficiente. Y por último tenemos esta ficción de, lo que podrías pensar como una ficción de autoría, ¿no? En el sentido de que él constantemente está jugando a representarse de forma que sea digno para el rey, ¿no? Se inventa un linaje, ¿no? Dice, aquí puedo leer algunos. En el prólogo hay un momento en que el padre presenta a su hijo al rey, ¿no? Y le dice, mire, mi hijo es un quilquimayo que es traductor, es indio ladino, es consejero real, es ermitaño que anda por el mundo haciéndose pobre, es de la dinastía inca, tiene linaje andino que lo entronca con la dinastía inca y con otra nobleza andina, ¿no? Y hace una serie dice que es noble descendiente de Tupac Yupanqui. Entonces es como si le intentase dar un estatus para que el rey pueda escucharlo. Y eso se traduce en la tendencia a firmar. Está constantemente firmando. Ahí ven la firma, como en uno de los prólogos, que es una carta al rey donde le explica qué es lo que está intentando hacer. Ahí está la firma del padre. Por ahí también abajito, no se nota mucho, es la firma al Papa, porque también en los prólogos tiene una carta al Papa, ¿no? Y eso es interesante, es algo que vamos a ver luego, porque es un elemento vital para estos procedimientos que decíamos pueden hacer legible una demanda. La firma es eso, ¿no? Porque ahí hay una paradoja en la firma que es interesante pensar. La firma, por un lado, es la marca distintiva del individuo, ¿no? No hay dos firmas iguales, por eso es importante que sea autógrafa, ¿no? Pero en realidad, ¿quién es el que firma? Nunca es el individuo. Yo firmo en nombre de la institución a la que pertenezco. O sea, que la Constitución del 93 tenga la firma de Fujimori, que después se la quitaron, podemos pensar eso también. Es ahí, el que está firmando no es Fujimori, el que está firmando es el presidente, ¿verdad? Las firmas que hacen válido un billete tienen un nombre propio, pero el que está firmando en realidad es quien en un determinado momento detenta el cargo de director del Banco Central de Reserva, qué sé yo. Entonces, al firmar estoy participando también, digamos, de un universo institucional. Estoy ingresando a la institución autor. Y constantemente Obampoma dice, autor. Se llama a sí mismo el autor. Tiene un capítulo que es uno de los más increíbles, que se llama Capítulo de las Preguntas, donde él directamente conversa con el rey. Se imagina estar conversando con el rey, ¿no? Y siempre es su majestad, autor. Sí. Bien, entonces, lo que tenemos como para ir cerrando es un libro que es la voluntad misma de justicia puesta en escena, ¿no? Es un lenguaje que nunca llega a ser escritura,
porque lo interfiere las marcas orales, porque la conservación del quechua le impide ser escritura buena, le llama, escritura buena, ¿no? Claro, después hemos visto que ahí está toda su potencia, ¿no? Como digo, Gamaliel Churat en El Pez de Oro, en la introducción, dice, ahí está la posibilidad, en ese lenguaje, en ese español mugriento, está la posibilidad de tener un lenguaje y una literatura auténticamente indígena. Entonces es un lenguaje que no llega a escritura, es un manuscrito que no llega nunca a ser libro, es una voluntad de autoría que no se realiza, es un camino que no llega nunca a destino. Eso es todo lo que podría decir por el momento de Huamampoma. Ese es el punto de partida, la reflexión sobre la que es, bueno, no tanto de partida, ¿no? ¿Vamos 45 minutos? ¿Más o menos? ¿Sí, no? Ya. Bueno, voy a intentar pasarlo rápido, pero es la punto de partida es la primera mitad. En base a esto, me gustaría mostrar algunos, aquí voy a hacer un giro de 180 y todo va a parecer como muy descontextualizado, pero quiero rastrear algunas resonancias, digamos, de las reflexiones que he planteado en distintos niveles, ¿no? Por un lado, pensar cómo se trabajaba el tema de las travesías, de los recorridos infinitos, que parecen demasiado ambiciosos, imposibles. Por otro lado, el tema del papel, el tema de las firmas, el tema de la documentación legal y por último ver algunas prácticas contemporáneas que se podrían calificar también como pretensiones de hacer archivos del mundo, ¿no? Prácticas en donde también se parece querer decir todo, escribir todo, la sensación de que escribir en realidad es nunca acabar. Voy pasando. Son muchos PPTs, no voy a recorrerlos todos, pero podemos ver algunos que son los más importantes quizás, ¿no? Bueno, que es un texto clásico de vanguardia, ¿no? Los 20 poemas para ser leídos en el tranvía de Liberio Girondo. Son poemas muy en el estilo de las vanguardias, ¿no? Donde el lenguaje parece estar marcado y ser atravesado por toda la velocidad, el caos y el desboque, ¿no? De la ciudad moderna. Este es un trabajo de Luz María Bedoya que se llama Muro, del 2002, que consiste un poco en la línea de mensajes sin destinatario, ¿no? Es insertar frases en distintos países del mundo, ¿no? Y se le inserta en los lugares parece más inaccesibles para el lector, en huequitos de veredas, en los intersticios entre los adoquines, ¿no? Y además dice, esos mensajes tienen la forma gramatical, respetan la forma gramatical del país en el que se inscriben, pero son mensajes ilegibles. Se dice que son textos posibles, pero mensajes imposibles, ¿no? Porque mantienen la estructura, como digo. Ahí lo tienen. Esta es también afuera, de la misma autora, artista conceptual peruana. También ella le pide a amigos, conocidos, que le envíen fotos de momentos de tránsito, cuando están en camino a su casa, en camino al trabajo, en camino al aeropuerto, etc., ¿no? Y ella hace toda una colección de esos momentos en donde uno no está ni en uno ni en otro lugar, sino en proceso de estar en. Este es también un ejercicio de Leticia Lailí, una artista argentina, se llama Dictados. Lo que hace es
reescribir la Carta de Jamaica, ¿no? de Simón Bolívar, que es un texto de 1815, donde Simón Bolívar desarrolla la filosofía de la liberación de América, ¿no? Es un diagnóstico y un pronóstico para Latinoamérica, ¿no? Ella reescribe el texto mientras está en un tren, ¿no? Lo tiene que escribir lento para que sea legible, y esa lentitud contrasta con la velocidad por la que atraviesa el tren la ciudad moderna, ¿no? Ese contraste parece ser interesante para pensar. Estos tránsitos se han trabajado no solo en el sentido del lenguaje y de la letra misma, sino en el sentido de la materialidad misma del soporte, ¿no? Aquí tenemos las pinturas aeropostales de Eugenio Dittborn, ¿no? Donde lo que hace es enviar sus trabajos dentro de sobres tamaño carta, y hacer que circulen por el mundo. Encuentra que el sobre es una ficción de presencia, como lo decíamos en ese momento. No tiene que estar yendo constantemente a las galerías, el sobre hace ese recorrido por él, pero lo que le interesa es que ese recorrido quede en cierto modo impreso en la materialidad misma del papel, ¿no? Entonces, esos pliegues que resultan de plegar para meterlo en un sobre, desplegarlo, son, como dice, una escritura a escala gigante, ¿no? Pinceladas, multikilómetros y multicolores que cuelgan del cielo, ¿no? Las vastas escrituras en el cielo, ¿no? Es decir, el recorrido de estos sobres por el espacio quedan finalmente impresas en el papel, y ese doblez es interesante, ¿no? El arte correo, que es una de las manifestaciones más importantes del conceptualismo latinoamericano, ¿no? Que es una forma también que encuentran los artistas para comunicarse en una época, las dictaduras latinoamericanas de los 70s, marcada por la censura, ¿verdad? Por la vigilancia y por la hipercodificación de todo sistema de comunicación social, y entonces se encuentran en el correo una forma, digamos, clandestina de comunicación, ¿no? Y esta clandestinidad queda también marcada bajo todos esos sellos, ¿no? Esas marcas que imprimen en el papel todo ese tránsito, digamos, aduanero, ¿no? Por el que pasan los mensajes para llegar a destinatario. Hay toda una estética aquí del sello, de las firmas, ¿no? Como digo, todas esas materialidades que están asociadas al universo burocrático, ¿verdad? Pero que aquí se muestran también en sus posibilidades más emancipadoras, ¿no? El arte correo, bueno, son varios los referentes aquí, ¿no? Porque, como digo, sirve también el arte correo muchas veces para generar, digamos, opinión pública. El correo permite asociar, ¿verdad? Hacer espíritu de cuerpo entre personas que están distanciadas espacialmente, ¿no? Y es muchas veces como consecuencia de mensajes que circularon en espacios vastos gracias al correo, que se pudieron redimir una serie de injusticias, ¿no? Como por ejemplo el que se haya apresado a Clemente Padín, uno de los conceptualistas latinoamericanos más importantes. Terminó preso por la dictadura uruguaya, y Ulises Carrión
y otros pusieron estos correos a circular, ¿no?, exigiendo la liberación de Padín, y finalmente se le liberó a pocos meses, ¿no? Papeles. Solo pongo ahí algunas de las expresiones con las que solemos asociar la palabra papel, ¿no? La palabra papel tiene un campo como semántico muy interesante, ¿no? Hablamos del papeleo, por ejemplo, ¿no?, cuando queremos hablar de trámites. Cuando queremos hablar de alguien que no tiene identidad, o cuya identidad no es reconocida oficialmente por el país que habita, es el sin papeles, ¿no? El sin papeles, el indocumentado, ¿no? El papel es también papelera, es el lugar donde va a parar lo que ya no tiene por qué circular, ¿no? Incluso cuando decimos te empapelaste, quiere decir te llenaste de pelota, ¿no? Te confundiste, te enrollaste, ¿no? Cumplir un papel, por ejemplo, es también cumplir un rol, ¿no? La expresión en el papel tenemos un muy buen equipo quiere decir formalmente tenemos un buen equipo, no necesariamente en la realidad. Algunas de estas resonancias semánticas, digamos, vamos a encontrarlas por allí regadas, ¿no? Algunas citas. Este escritor, que fue premio Nobel, dice: lo que no existe, bueno, lo dice a través de un personaje suyo, en una novela que se llama La mente cautiva, dice: lo que no existe en papel no existe en modo alguno, ¿no? En La política del espíritu, Paul Valéry tiene también esta referencia donde nos dice: imaginemos un mundo sin papel, ¿no? Dice: el papel desaparece, billetes de banco, títulos, actos, códigos, poemas, periódicos. De inmediato toda la vida social queda fulminada y la ruina del pasado se ve emerger algo de lo porvenir, de lo virtual y de lo probable, lo real puro. Cada cual se siente enseguida reducido a su esfera inmediata de percepción, de acción. El porvenir y el pasado de cada uno se restringen prodigiosamente. Quedamos reducidos al radio de nuestros sentidos y de nuestras acciones directas. Lo que está diciendo es que sin papel perdemos nuestra conciencia y nuestra percepción del tiempo, ¿no? Porque el papel nos permite conservar el pasado y anticipar un futuro, ¿no? Cuando queremos planear algo que no hemos hecho aún, lo ponemos en papel. Y al ponerlo en papel, hacemos que eso se conserve en el pasado. Es fundamental para organizar y darle una cierta estabilidad a la vida social, ¿no? Entonces aquí tenemos toda una tradición que ha trabajado con el papel no solo como soporte pasivo de inscripción de signos, sino en su propia materialidad. Si el papel anticipa futuros, podemos decir que el papel es quizá la mejor forma de encarnar la noción de posibilidad, ¿no? Posibilidad. El papel como tal es eso. Aquí tenemos toda una tradición de páginas en blanco, ¿no? En el Tristan Shandy, en el siglo XVIII, Laurence Sterne tiene este capítulo en donde está queriendo describir a una mujer de la que se enamora, y dice: pero para hacerse usted una idea adecuada de ella, pida pluma y tinta, aquí bien a la mano tiene usted listo el papel, no se preocupe más que de darle gusto a su propia fantasía. Y la siguiente página está en blanco, como para que el lector dibuje allí o escriba o haga lo que sea necesario para imaginarla, ¿no? Esta es también una pieza de Bruno Ministro, ¿no?, donde juega con esta frase que es un paratexto con el que solemos encontrarnos en las páginas que es en blanco. Muchas veces, muchos PDFs tienen páginas en blanco que el editor, para que no se piense que es errata, dice: esta página está intencionalmente en blanco, ¿no? Y es un libro que juega con esa frase. Mientras la vas pasando, la frase se va borrando, hasta que finalmente
queda en blanco realmente, vacía. Libros en blanco también, toda una tradición que ha explorado un investigador en estos temas que se llama Felipe Cassen, en un libro reciente, Poéticas de la Negatividad. Aquí tenemos uno de los más icónicos, que es un ensayo sobre el silencio, ¿no? De 1905, Fra Albertus, ¿no? Es un libro que consecuentemente está hecho de páginas en blanco, ¿no? Recuerda la frase de Ulises Carrión en El arte nuevo de hacer libros, donde dice que el libro más hermoso y perfecto del mundo es un libro con las páginas en blanco, ¿no? O La inteligencia militar, que es un libro que se publica en el 86, en plena dictadura militar chilena. La inteligencia con H, ¿no? Y son casi 150 páginas de vacío, ¿no? Dice Sergio Seutic, que es un escritor en realidad ocasional, es psiquiatra, es sociólogo también, si no me equivoco, ¿no? De este libro se han dicho muchas cosas, ninguna más precisa que la opinión del subdirector del Departamento de Derecho del autor. La mañana aquella que procedía a inscribirlo en el solemne registro de propiedad intelectual. Cuando quiso inscribir el libro para que tenga su certificado de nacimiento, digamos, ¿no? El inspector lo hojeó y se le volvió diciendo: no, pues, tráigalo cuando esté terminado, ¿no? Este es otro, bueno, en fin. Aquí también la obra Papel, ¿no? De Eyelson, que juega a hacer con el papel lo que la palabra misma dice en la página, ¿no? Aquí no leo bien, ¿no? Pero donde está el papel quemado, ¿no? Donde está el papel doblado, ¿no? Entonces, allí las palabras no son, guardan una relación más orgánica con su soporte, ¿no? El soporte no pasa a ser simplemente un medio de recepción de las palabras, sino que realizan lo que las palabras mismas dicen, ¿no? Aquí también Kamnitzer. Bien, para no extenderme más, el papel podemos irlo pasando. Si les interesa, no tengo problema en pasarles estos referentes, ¿sabes? Porque hay varias cosas interesantes. Las firmas. Las firmas. Derrida, a ver, para no irnos tan lejos. Esta es una pieza que seguramente muchos de ustedes conocen y es un hito en la historia del arte contemporáneo, ¿no? La Fuente, Duchamp, de 1917. Se suele pensar que la importancia de esta pieza está en el efecto descontextualizador, ¿no? En que una pieza debe estar en un urinario y no en una galería, ¿verdad? Y que al ponerlo, algo tan vulgar como un urinario, en una galería, estás pues abriendo, digamos, las fronteras de la imaginación y una serie de cosas que están ligadas a esta estética del montaje que es muy propia de las vanguardias. Y eso es una vía, digamos, para entenderla. Pero creo que poco se ha reparado en la importancia de la firma, ¿no? La firma, decíamos, es la marca de que estamos participando de algún tipo de institucionalidad, ¿no? Uno firma siempre en nombre de, en tanto que director, en tanto que jefe, en tanto que ciudadano, en tanto que estudiante, en tanto que profesor, ¿verdad? Bueno, aquí
Duchamp lo hace en tanto que artista, ¿verdad? Y al hacerlo, mágicamente convierte algo que no es arte en arte. Es decir, el urinario sin firma, el mismo urinario, ¿cuánto puede valer? $50. Pero por el solo hecho de que tiene un garabato hecho no por un individuo, sino por un artista con ya un cierto renombre, el mismo urinario puede pasar a valer millones de dólares. Por el solo hecho de tener una marca. ¿No? Entonces lo que nos está mostrando Duchamp, y quizá por eso marca un hito en la historia del arte contemporáneo, es que lo que llamamos arte no es arte porque contenga una serie de propiedades o características que hagan que el objeto sea especial, ¿no? Es arte porque está legitimado y validado por toda una trama institucional, ¿no? La ficción que está detrás de el arte como tal, ¿no? Esta capacidad de las firmas de dotar de peso autoral, con todo lo que implica eso, a las personas, ¿no? Knitzner lo ironiza muy bien, ¿no? Aquí tenemos fragmentos de firmas para vender por centímetro, ¿no? Como si el valor de mis obras estuviesen cifradas en el hecho de que yo las he firmado, porque yo soy Knitzner, y por eso valen lo que valen, y por eso el urinario puede valer millones de dólares y no unos cuantos, por el hecho de que está sellado por la autoridad de un nombre validado. Y allí segmenta la firma y le pone precio a cada parte, ¿no? O ahí firmas por tajada, vendiéndolas también. Allá arriba dice original de Luis Knitzner, y abajo dice copia de un original. Y está la firma original y abajo está la copia de un original. ¿Cuál es la firma original, no? En realidad es algo muy interesante allí, porque Derrida tiene un texto sobre las firmas y se pregunta en algún momento, ¿quién firma la firma? Si la firma es el certificado que le da validez oficial a un documento o un objeto, como en este caso, ¿verdad? ¿Bajo qué tipo de autoridad se apoya la firma para cumplir esa función? ¿Quién es el que ha autorizado a la firma poder validar todo objeto social? ¿Quién firma la firma? Ahí tenemos más firmas y firmas por todos lados. Pero eso lo podemos ir dejando por ahí para ir avanzando. Aquí un poco en la línea también, ¿no? Este es un número reciente, un argentino, campeón de los fantasmas. Simplemente recoge las firmas de sus amigos, de personas cercanas, las encuadra y en un juego así de remisiones mutuas hace que el amigo tal firme la firma del otro y este otro la firma, y lo que tenemos son firmas que son el cuadro, ¿verdad?, firmados por otras firmas. Sobre esto no es una pieza artística, pero es algo muy interesante que lo propongo ahí para pensar. Porque ustedes saben que la Constitución del 93 no tiene firma. En el 2001, en el gobierno de Paniagua, se retiró la firma porque se consideraba que ese garabato carecía de autoridad al haber sido destituido Fujimori por incapacidad moral. Se le retiró la firma.
hay un artículo interesante, pensar todo este proceso constitucional que estamos viviendo hoy, ¿no? Simbólicamente, que puede significar que pasemos de la constitución sin firma a la constitución de la protesta, a la constitución que eventualmente sería la expresión de la lucha ciudadana, de la lucha social en las calles, ¿no? Ahí tienen a Fujimori escribiendo, validando, o sea, diciendo que gracias a la Constitución del 93 el país pudo superar la crisis económica y tal, ¿verdad? Y denunciando la ausencia de firma. La lupa, ¿no? La lupa señalando, firma, este garabato está hecho, la legitimidad de un documento, ¿no? Y Marta Chávez, siempre fan, fue donde Fujimori, ¿verdad? A que se la autografíe, que podrá significar una constitución autografiada, ¿no? En fin, ahí hay toda una disputa de si realmente se puede retirar la firma o no de un documento oficial, que ya nos mete en un lenguaje jurídico que no tenemos tiempo de desarrollar. Ya, trabajos con documentos oficiales. Esto marca toda una tradición en el arte contemporáneo, que algunos han llamado la tradición de archivo, sí. Pero me quisiera concentrar en la Constitución. La Constitución es uno de esos archivos del mundo, ¿no? Hay libros, y creo que Huamampoma, por momentos me parece que lo podemos poner aquí. Hay libros cuya importancia, más que en lo que dicen, reside en el hecho de que existan. En ese sentido, me atrevería a decir que no son necesariamente libros para leer. Quizá la Constitución es eso, ¿no? O sea, decía, un poco arriesgándome, ¿no? Pero lo que importa de la crónica es que encarna, ¿verdad?, esa voluntad de justicia de la que hablamos, ¿no? Es que es un hito, es un emblema en la historia nacional, ¿verdad?, signada por un proceso siempre trunco, ¿verdad? Y todo eso está encarnado además en este español plegado de interferencias y de ruido, como señalábamos, ¿verdad? Pero eso es lo que importa, su valor simbólico. Difícilmente son textos que leemos de principio a fin. La Constitución es un poco eso, ¿no? Quizá podemos pensar también en esa línea textos quizá como la Biblia o textos que, bueno, quitemos la Biblia, pero si pensamos en los textos de documentación oficial, es interesante. ¿Qué significa la lectura? Por ejemplo, en un texto como un texto de antecedentes policiales de algún delincuente, o ¿cómo se llama? El contrato de alquiler, por ejemplo. ¿Qué es la lectura en el contrato de alquiler? Lo que importa no es el texto, lo que importa es que tenemos que pasar por él. Uno no se entera de cosas, uno no participa del lenguaje ahí. Es simplemente el texto por el que tenemos que pasar. Por eso siempre se nos dice, cuando firma, siempre lea, pero ¿qué es lo que vamos a leer? Si es un significado que está ya, digamos, nos viene en plantilla, ¿no? La Constitución creo que tiene ese valor simbólico que está vinculado con eso, ¿no? Es un libro en donde está condensada la posibilidad de que podamos vivir juntos. Y que todo eso esté así, apretado en un cuadrado, ¿no?, le da un peso interesante que ha hecho que se trabaje a nivel de escrituras experimentales, conceptuales, ¿no? Aquí tenemos a la Constitución de Marcos Cantelli,
trabaja con la Constitución española y lo que hace es ordenar todas las palabras de la Constitución alfabéticamente, ¿no? Pone en fila todas las palabras que encuentra ahí que empiezan con A, después todas las que empiezan con B, las que empiezan con C, y tenemos una maravilla en la que lo importante es no la cualidad de las palabras, sino su cantidad, ¿no? Uno puede hacerse una lectura de la Constitución por la recurrencia en que aparecen determinadas palabras. Se interviene también en la Constitución de España, añadiéndole un signo de interrogación a cada uno de los artículos. Esa es también una Constitución intervenida de Emilio Isgro, que juega con tachar algunos textos, deja otros, y así se van creando textos, a veces versos, que intentan como recorrer ese lado B de la Constitución, ¿no? Le hacen decir a un documento oficial cosas que están como por debajo de su autoridad y que la desafían, ¿no? Siempre tiene esta cosa además de llenarlos con estas especies de hormigas, como mostrando que es un documento en proceso de descomposición. Aquí, si me disculparán, es de hecho un poco mi interés por el tema de la burocracia y tal, parte de este libro que escribí hace un tiempo, y que es también hace un par de años, que es también un intento de reescribir la Constitución peruana, ¿no? Y lo que hice fue ponerme como consigna solamente utilizar las palabras que están en cada capítulo, ¿no? El capítulo de la moneda y la banca son unas 3, 4 páginas. Las palabras muchas veces son restringidas, son muy limitadas, digo, son además palabras secas, ¿no? Muy, muy grises, ¿no? Uno pensaría que allí no hay poesía, ¿no? Entonces, un poco, precisamente por eso es que intento intervenirlas y encontrar la poesía en la permutación entre estas palabras. Esa es la consigna, ¿no? Tengo el menú de palabras y a partir de allí combino, permuto, me doy la licencia de conjugar eventualmente y hago estos poemas. Bien, aquí hay más. Solamente quiero acabar con esto y con esto ya estamos, ¿no? Es también textos o piezas que juegan a la desmesura, ¿no? A la sensación de que nada es suficiente para expresar lo que estamos buscando, ¿no? Escribir es nunca acabar. Aquí tenemos esta pieza de la venezolana Teresa Müller, que es incontable, ¿no? Ejercicio sobre la violencia. Incontable en el sentido de que no se puede narrar, pero en el sentido también de que es excesivo como para poder contarlo numéricamente, ¿no? Y son torres de papel. Cada uno de los papeles representa la cantidad de muertos que han habido en la dictadura venezolana desde el 99 hasta el 2016. Oncawara, en este proyecto Today, si ustedes lo siguen en Instagram, el tipo todos los días registra el día haciendo un cuadro con la fecha, ¿no? Y a veces a ello le suma alguna portada de periódico, como para mostrar que en realidad lo que llamamos historia es el resultado de seleccionar entre los distintos hechos, destacar algunos como importantes y otros dejarlos de lado, ¿no? Pero en realidad cada segundo, cada día, ¿verdad?, es potencialmente histórico, ¿no? Hace como estos íconos, él les llama íconos de tiempo, ¿no? Íconos impasibles de tiempo. Aquí también tiene un calendario alternativo, es también abrumador, ¿no? Es la ambición de crear un calendario donde esté contenidos 1.000.000 de años. Cada día en el que el artista estuvo vivo es marcado con un punto amarillo. Cada día en que una pintura de la serie Date Painting quedó completada es marcada con un punto verde. Me parece que cada recuadro representa una década. Como es, cada fila representa una década y cada columna representa una cantidad de tiempo mayor.
no recuerdo exactamente, pero de lo que se trata es de aprisionar 1.000.000 de años que parecen por tener que desbordar toda página en un sistema de calendario donde cada puntito representa el paso del tiempo. Aquí también este es Detail de Roman Opalka, que en el 65 se propone todos los días escribir un número. Todos los días escribir un número. Registrar el paso del tiempo, documentar el paso del tiempo. Y su obra consiste en eso. Y lo hizo hasta creo que en el 2011 que murió. Solamente registrar el paso del tiempo. Este es una historia, an oral history of our time. Este es un texto que no se llegó a publicar, pero es importante como testimonio, ¿no? De que alguien intentó hacer eso, ¿no? Intentó registrar absolutamente todo sin filtro, ¿verdad? Lo que oía en las calles. Dicen lo que él decía, que lo que las personas dicen es la historia, ¿no? Lo que antes pensábamos que era la historia, que tenía como protagonistas a reyes, a reinas, ¿no? Grandes batallas, etc., ¿no? Es tan solo la historia formal. Dice. Yo voy a escribir la historia informal de la multitud en mangas de camisa, lo que dicen sobre sus trabajos, amoríos, comidas, parrandas, heridas y tristezas, o moriré en el intento. Se piensa que en el 42 aproximadamente es un libro que tenía 9.255.000 palabras, 12 veces el tamaño de la Biblia. Exactamente, es registrar sin filtro todo lo que escucha que se dice en la calle. Es también la tentativa de agotar un lugar parisino que apela también al flujo del inconsciente, ¿verdad? A no planificar el texto, sino irse a una esquina y ver en la línea de la escritura automática surrealista, ¿no? Escribir frenéticamente todo lo que sucede, con la intención de que esas palabras juntas, reunidas, quizá no tanto por lo que dicen, sino por la cantidad que forman, sea capaz de expresar la identidad de un espacio, ¿no? Richard también tiene este atlas, ¿no? Donde monta imágenes inconexas, desde fotografías de modelos hasta cuadros que son íconos de la historia del arte, etc. Juega un poco en la línea de lo que hacía también Avi Warburg en sus atlas, o en otra línea Walter Benjamin en sus libros Los Pasajes, ¿verdad? Y crea estos grandes paneles que en sus conexiones inusitadas, en sus anacronismos, revelen pues la historia cultural del mundo contemporáneo, ¿no? Por último, tenemos al loco de Kenneth Goldsmith planificando querer imprimir todo Internet. Querer imprimir todo Internet y hacer algo con esa torre de palabras que, como digo, cifran su potencia comunicativa no tanto en lo que dicen, sino en su capacidad de hacer espacios, ¿no? De hacer espacio, ocupar un espacio, ¿no? Bien, habría que cerrar un poco, pero lo que he visto aquí son simplemente resonancias, ¿verdad?, contemporáneas a partir de algunas de las ideas que planteé en la primera parte como Mampoma. Queda un poquito suelto el final, pero creo que lo podemos dejar. Gracias. Bueno, abrimos la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta hacia Santiago, levanta la mano y yo le llevo el micro. Claro, para romper el hielo un poco. Sí, lo que pasa es de que me parece interesante, hablando de Mampoma, que se me dio el nombre ahora,
que es súper importante para la literatura, que dice que es como el grado cero de la escritura en el Perú, ¿no? Y entonces, ahora al tú dialogar con estos referentes actuales, ¿no? En torno a Huamampoma, digamos, ¿jugarías en torno a este grado cero o crees que hay como una expansión, digamos? ¿Cómo situarías estos niveles de escritura, no? No sé si me dejo entender. Yo sé que tú me entiendes. O sea, ¿es una literatura menor, digamos, o un arte menor, ¿no? Lo de Huamampoma. Y visto hoy, o sea, el diálogo actual que estás haciendo, ¿no? O sea, son los márgenes, es como lo no oficial, digamos. Si Huamampoma en su momento era como algo medio transgresor, por así decirlo, ¿se entra dentro del arte oficial o más bien dialoga con una transgresión? Sí, o sea, lo que pasa es que me parece a mí que, un poco pensando en voz alta, ¿no? Pero no estoy seguro hasta qué tanto ha hecho su trabajo la literatura como para incorporar realmente un libro como este. Me parece que este libro está más cerca a la historiografía que a la literatura. Churata encontró posibilidades literarias aquí, ¿no? Con el español mugriento del que hablaba, no sé si había llegado, ¿no? Pero dijo la posibilidad de crear una voz auténticamente indígena está en este lenguaje que encarna esas interferencias y esa incompatibilidad entre la oralidad quechua y la escritura occidental. Y hacia allí hay que explorar. Es lo que intenta hacer el propio Churata con el Pez de Oro, ¿no? Encontramos a Huamampoma como inspirador de muchos poemas. Está Tulio Mora en el Cementerio General. Lo estoy repitiendo porque creo que no había llegado en ese momento, ¿no? Pero está González Rosé, con el Informe del Rey, ¿no? Pero ahí casi siempre Huamampoma, claro, funciona como un tipo que más importante que por su calidad literaria, digamos, es porque representa una gesta, ¿no? Este libro es eso, creo. Es una gesta, y en ese sentido es un hito, ¿no? En la historia cultural en general, no solo literaria. Y bueno, yo lo que he intentado hacer aquí es entender que hay que entender al libro no solo como documento histórico, ¿no? Sino como en su volumen simbólico, digamos, ¿no? Y para eso creo que la filosofía, la literatura y la poesía son buenos aliados, ¿no? Al intentar rastrear las resonancias de un texto como este, he intentado como digamos, desplazarlo del lugar de discusión tradicional que suele desembocar en libros como Aniversario por los tantos años de Huamampoma, ¿no? O en discusiones académicas siempre muy universitarias, ¿no? Y ponerlo, bueno, intentar o contribuir a eso que me parece una tarea como pendiente, desplazarlo hacia otro lugar donde se puede decir muchas cosas, creo que más interesantes que si Huamampoma nació en tal o cual año o si el rey Felipe llegó a leerlo o no. Creo que ahí es una caja esto que te permite abrir otros horizontes, otros puntos de fuga, ¿no? Gracias. Sí, era Cornejo Polar el que decía esto del grado cero, que era esto de historiográfico, de como agarrar... En escribir en el aire, sí. Exacto, agarrar y tirarlo, ¿no? Y un poco este diálogo es lo mismo, ¿no? Como agarrar la Constitución y tirarla en esa idea de transgredir, ¿no? Eso es lo que he intentado hacer en la segunda parte, ¿no?